Bienvenidos a su programa nocturno de Creepypastas de Medianoche. Antes de comenzar quisiera decirles a todos los que siguen este programa que muchas gracias, de verdad se los agradezco infinitamente, puesto que ya somos más de 6,000 seguidores en este programa y de verdad, bueno, si me siguen en Instagram pues sabrán que subí historias referente a esto. Igual, aquí tengo los saludos rápidos de este programa y ya saben, aprovechando esto, si quieres ser saludado en el siguiente episodio, nada más sígueme en Instagram, no hay mucha ciencia y luego digo el nombre, ¿no? Así que ya para no quitarles más tiempo, un saludo rápido para Jefferson Fabián, Antonio Juan 99 2005, a Sirt, a Davi o Minlori XX, a Beth Silbreak o Guille Chichan, a Lucky Rifles 662 o Lucky Rifles nada más, a Sara Tortos, a Simon Kaczmarczyk, creo que así se pronuncia, a Isaac.tls y a danstore.hmo. Muchas gracias de verdad y igual les agradezco mucho y si quieren ser saludados nada más recuerden seguir en Instagram y ya, no hay mucha ciencia. Sin nada más que comentar, bueno, sí, una cosa más que comentar. Esta historia es una continuación de la historia que ya subí anteriormente, Las Duchas. Aclaro esto porque si no han visto la primera parte, bueno, pues no sabrían mucho del contexto, así que si no la han visto, vayan a verla, está unos capítulos más abajo. Sin nada más que agregar, ahora sí, comencemos con Las Duchas, parte 2. Ahora que estoy despierto, medio sobrio y listo para terminar esta historia, para ustedes, para internet y para quien quiera escucharla. No sabía que el señor Mice había fallecido hasta un par de meses después del funeral. Inicialmente iba a buscar a su familia para darle mis condolencias, pero no era como si el señor Mice y yo fuéramos mejores amigos o algo por el estilo. Entonces no lo hice. Continué mi carrera universitaria y me gradué en aproximadamente un año después de nuestro reencuentro en el bar. Graduarme con el inglés como mi especialidad no fue un error, pero no fue exactamente algo que me llevó a encontrar trabajos de inmediato después de la universidad. Había ahorrado una gran cantidad de dinero desde que estaba en la escuela y decidí que me merecía unas vacaciones, por así decirlo. Tomé dinero extra, me junté con mi amigo de la universidad, Steve, empaqué y salí a la carretera, buscando algún lugar en las montañas rocosas. Cuando era más joven, vivía cerca de Littleton, Colorado, y recordé que amaba esa zona, por lo que ese destino era tan bueno como cualquier otro. El viaje fue un éxito. Fuimos a algún lugar alrededor de Estes Park, Colorado, y encontramos una cabaña barata, la cual alquilamos por aproximadamente un mes. Los días estuvieron llenos de descansos, caminatas y en general, momentos que implican poco o nada de trabajo. Después de que el alquiler terminara, empacamos nuevamente y nos fuimos de regreso al este. En algún momento de este viaje, nos encontramos con un par de nativos de Estes Park en uno de los bares locales. No pasamos el rato con ellos ni nada por el estilo, solo hablamos sobre comidas y bebidas. Una noche, estos tipos estaban pagando la cuenta y empacando para irse terriblemente temprano. Por lo general, se quedaban allí hasta altas horas de la madrugada. Cuando les preguntamos al respecto, nos dijeron que se dirigían a una pequeña reunión con algunos amigos suyos y nos invitaron. Al no tener nada más que hacer, subimos al auto y los seguimos hasta la fiesta. La fiesta sí fue muy discreta y en última instancia irrelevante para esta historia. Sin embargo, lo importante fue que en algún momento de la noche todos estábamos sentados alrededor de una fogata, intercambiando historias de fantasmas. En ese momento de mi vida, no era el mismo chico que era en mi juventud, pero con un poco de ánimo de parte de todos, comencé con un par de historias que recordaba haber contado en mi juventud. Eventualmente, llegué a la historia del señor Mice, Las Duchas. Cada vez que la contaba, después de escucharla del señor Mice, la condimentaba un poco, pero por algún tipo de respeto inconsciente a mi antiguo maestro, conté la versión que él le contó a mi clase en mi segundo año de secundaria. El grupo disfrutó de mis historias, siendo Las Duchas la favorita de la gente de la fiesta. Steve y yo nos fuimos de la cabaña alrededor de las 5 de la mañana y durante el camino a casa, él me preguntó acerca de esa historia.
Le conté todo sobre el señor Mice, sobre esa clase, sobre mi amor por todo lo relacionado con el terror y otras cosas, y me dijo que intentáramos encontrar el lugar en nuestro viaje de regreso a Nueva York. Al principio me mostré renuente, simplemente porque no tenía ganas de vagar sin rumbo por Nebraska durante días, en busca de una antigua granja que probablemente había sido demolida, pero un par de días antes de salir de Colorado, le dije a Steve que sonaba divertido. No íbamos a poder hacer otro viaje como ese durante mucho tiempo, así que pensé que sería mejor hacer que este viaje salga lo mejor posible. En algún lugar en el fondo de mi mente, pensé en ello como un pequeño homenaje al señor Mice, un tipo que, en retrospectiva, me ayudó a darme cuenta de que quería ser escritor. De todos modos, dejamos Colorado e hicimos el largo, aburrido y árido viaje hasta Broken Bow, Nebraska, o el infierno en la tierra como lo llamó el señor Mice. Encontramos un motel en la ciudad y nos quedamos allí por un par de días, para después seguir aventurándonos a cada día a más de 100 millas a cualquier dirección. Me acordé de que el señor Mice dijo que el lugar estaba en algún lugar fuera de Broken Bow, pero no creo que haya podido ser más específico. Intentamos preguntarle a la gente del pueblo si tenían información sobre las duchas, pero por lo general, las personas se nos quedaban viendo o ponían ojos en blanco cuando les decíamos que era exactamente ese lugar. La única persona que parecía saber algo al respecto era una señora mayor que trabajaba en una gasolinera a las afueras de la ciudad. No recuerdo su nombre, pero esta mujer era una de esas trabajadoras mayores alegres, muy serviciales y generalmente interesadas en lo que alguien tenía para decirle. Steve comenzó a hablar con ella al momento del pago y ella preguntó por nuestra matrícula, comentando sobre el hecho de que estábamos muy lejos de casa. No teníamos ningún otro lugar en donde estar, así que Steve y yo terminamos hablando con esa mujer por unos 15 minutos. Un momento en el que continuamos con nuestra búsqueda del lugar conocido como las duchas. Inicialmente la mujer no reconocía el nombre, lo cual tenía sentido, ya que el señor Mice le había puesto ese nombre, luego de su experiencia allí. Pero cuando comencé a describir los detalles que recordaba de su historia, la amistosa anciana me interrumpió. No nos habló ni con desprecio ni de mala manera, pero se volvió muy concisa y deliberada con sus palabras a partir de ese momento. La gente ya no hace nada relacionado a ese tipo de negocio, nos dijo. Eso fue hace mucho tiempo. Después de sus declaraciones, intentó volver a estar alegre, diciendo como excusa que tenía que ir al baño y deseándonos lo mejor en nuestro viaje de regreso a Nueva York. Steve y yo regresamos al auto sin decir una palabra. Los dos estábamos pensando en lo que había dicho la mujer, una vez más. Ella no parecía estar enojada en lo absoluto, simplemente no quería escuchar otra palabra al respecto. Volvíamos al hotel cuando Steve dijo algo. Si yo tuviese que vivir en un lugar asociado a una leyenda urbana o algo así, me metería con cualquiera que preguntara al respecto, dijo. Es decir, eventualmente te cansarías de que la gente se preguntara por eso e intentarías asustarlos para que se callen, ¿no? Estuve de acuerdo con Steve y seguí conduciendo, pero toda la experiencia no me sentó bien. Si eso era una especie de leyenda conocida en el área, ¿por qué nadie más en la ciudad parecía saber algo al respecto? De todos modos, eso me dio igual. Eso sí, ninguno de nosotros tenía miedo de encontrar las duchas. Esta pequeña excursión en nuestro viaje por carretera fue más como una búsqueda del tesoro en general, un límite para unas vacaciones relajantes. Steve y yo éramos básicamente como turistas buscando el sitio en el que se filmó una película famosa o algo así. Estábamos en una situación con poca o ninguna experiencia y teníamos una gran esperanza de encontrar ese lugar. Pasamos otro día en Broken Bow antes de realizar nuestro próximo viaje para tratar de encontrar las duchas. Nebraska no es un lugar tan horrible como la gente cree, pero no es muy emocionante. Encontramos un bar y pasamos un tiempo allí, y eso fue lo que hicimos casi por el resto de nuestro día libre.
Cuando volvimos a la carretera, decidimos intentar alejarnos lo más que podíamos de las carreteras principales. Sabía que no había forma de que ese lugar pudiese encontrarse yendo por carretera y recordé algunos detalles sobre un camino de tierra en la historia del Sr. Mice, así que fuimos a buscarlo. Ese fue un esfuerzo bastante inútil, la mayor parte de Nebraska son caminos de tierra. Eran las 7 de la tarde cuando encontramos un pequeño pero espeso bosque. Utilicé el término a la ligera, pero para Nebraska ese lugar era como un oasis. Los árboles eran grandes y gruesos y la mayoría se escondían en la oscuridad. El sol se estaba poniendo y aunque ya nos había topado con algunos de esos conjuntos de árboles, estuvimos de acuerdo en que ese se veía más prometedor que cualquiera de los otros. En realidad no había un camino, pero parecía que en algún momento pudo haber un camino de tierra, así que condujimos por ahí. Si el automóvil podía ir por las montañas rocosas, un camino de tierra en Nebraska no nos daría problemas. Avanzamos lenta y cuidadosamente por ese sendero, asegurándonos de esquivar cualquier árbol caído en medio de la carretera o rocas que inutilizaran el automóvil. Cuando se hizo de noche, durante el día ese lugar era bastante oscuro, pero cuando llegó la noche era algo completamente diferente. En ese momento no me di cuenta de que habíamos encontrado el lugar correcto, pero no quería precipitarme, así que continuamos adelante. En ese momento no me di cuenta, pero los pequeños rayos de luz que penetraban el dosel de ese bosque miniatura realmente hicieron que pareciera que las ramas de los árboles estaban tratando de agarrar el auto, justo como lo había mencionado el Sr. Mice en la historia. Todavía estoy convencido de que él inventó la parte de los ojos de los animales. La criatura más agresiva que vimos en el bosque era un conejo muerto al lado del camino. No tenía signos evidentes de muerte, simplemente parecía que se había acostado y no quería levantarse. Condujimos en la oscuridad durante bastante tiempo, cuando encontramos un claro. Tuvimos que mover varios grupos pequeños de ramas antes, pero justo enfrente había un monstruoso árbol gigante caído en el medio del camino. No había forma de atravesarlo, así que salimos y encendimos las brillantes luces delanteras del auto, con la esperanza de que iluminaran el área frente a nosotros. Hubo una sensación de excitación mezclada extrañamente con miedo, cuando vi lo que estaba a 50 metros más allá del claro. Allí, iluminado en parte por las luces del auto y por la poca luz de la luna llena, estaba lo que parecía ser un antiguo granero. No era una granja típica, era más grande que los graneros que había visto en las películas. Básicamente parecía un pequeño almacén. En este punto, no estaba del todo seguro si era el lugar que estábamos buscando, pero fue definitivamente lo más cerca que habíamos podido llegar. Me moví por los arbustos hasta que estuve a unos 6 metros de la entrada, momento en el que toda la vegetación pareció detenerse. No sabía si los propietarios le habían hecho algo al suelo, pero toda la estructura tenía un borde que no contenía ningún tipo de vegetación. Me acerqué a la entrada del edificio y vi una gran puerta corrediza cuando Steve se acercó a mí con 2 linternas. ¿Ibas a recorrer ese lugar en la oscuridad? Se rió. Solté una risa a medias y agarré una de las linternas de su mano. La mía era pequeña, pero estaba bastante brillante. Era el tipo de linternas que llevaban los excursionistas en sus mochilas, por si quedan varados de noche. Funcionó bastante bien. Agarré la puerta de metal con ambas manos, sosteniendo la linterna con la boca y tiré de ella. Se movió un poco, crujió un poco, pero no había forma de que la abriera yo solo. Steve se acercó por detrás, colocó la linterna en el suelo, agarró la puerta y dijo: 1, 2, 3. Tiramos de la puerta con toda nuestra fuerza. Una vez que logramos moverla un par de centímetros, debió haberse trabado porque se deslizó con mucha facilidad, haciendo un sonido fuerte y resonante al abrirse. Steve tomó su linterna y caminó detrás de mí. Yo ya había entrado. El interior de la estructura estaba excepcionalmente vacío. Era casi inquietante.
No estaba seguro de lo lejos que estábamos de la casa o del pueblo más cercano, pero no había ni la más mínima evidencia de que alguien hubiera estado en este edificio durante años. No había botellas de cerveza rotas ni bolsas de papas fritas vacías. Ni siquiera había excrementos de animales o plantas que lograron crecer aquí. La habitación era amplia, más grande que la granja promedio, pero no del monstruoso tamaño de un almacén que yo creía que el señor Mice había descrito en su historia. Estaba seguro de que simplemente fue, en algún momento, un área de espera para equipos agrícolas o algo parecido. Decepcionado, deambulé cerca de la entrada mientras Steve se adentraba en la parte oscura. Mientras repasaba los detalles de la historia en mi mente, algo me llamó la atención. En la historia del señor Mice había un silo cerca del granero. Salí corriendo. Mis ojos se adaptaron fácilmente porque por lo menos afuera era más brillante. Miré en todas direcciones corriendo alrededor del perímetro del edificio. Seguramente, si alguna vez hubo un silo cerca de este lugar, habría alguna evidencia de ello en alguna parte. Pero, a pesar de mis esperanzas, no había nada más que un grupo de arbustos gruesos a un lado, matorrales, tierra por todas partes y el bosque del que venimos. Volví al edificio frustrado y cansado. Steve todavía estaba emocionado, corriendo ansiosamente por el interior del edificio. Si tan solo pudiera encontrar un cabezal de ducha o una tubería, dijo. Entonces sabríamos que es verdad. Sigue buscando conmigo. No quería arruinar su emoción. Le conté a Steve la historia varias veces, pero obviamente no se dio cuenta de que este no era el lugar. El edificio era raro, estaba fuera de lugar y estaba extrañamente limpio. Sí, pero no era la ubicación de las duchas. Lo dejé explorar un poco más antes de llamarlo. Esto fue probablemente lo más cerca que estuvimos, amigo, le dije. Pero este no es el lugar. ¿Recuerdas el silo? Su rostro pasó de la emoción a la decepción en un instante, al igual que un niño pequeño que no recibió los regalos que quería en su cumpleaños. Le di una palmada en el hombro. Sin embargo, esto todavía es bastante genial. Quiero decir, todavía podríamos decirle a la gente que lo encontramos. Estaba volviendo a mis viejos hábitos rápidamente. Steve se rió. Sí, amigo, creo que pudimos. Esto definitivamente es lo suficientemente aterrador. Deberíamos sacar algunas fotos como prueba. Estuve de acuerdo con él. Voy por la cámara rápido, dijo, mientras salió corriendo de la entrada del edificio. Yo me quedé solo en el edificio. Cuando me quedé solo ahí, todo estaba muy tranquilo. Podía escuchar el leve sonido de Steve corriendo por el matorral hacia el auto. Pero una vez que estuvo lo suficientemente lejos, todo estaba en silencio. Recuerdo que ni siquiera se escuchaba el sonido del viento ni el canto de los grillos mientras caminaba, adentrándose cada vez más a la oscuridad con la linterna en la mano. Estaba convencido de que tenía que haber algo. Al acercarme a la esquina más alejada de la habitación, el sonido de mis pies pisando la tierra fue interrumpido por un suave y hueco sonido. Me detuve, tratando de descubrir lo que era. Di un pisotón fuerte y lo escuché nuevamente. Pisoteé una vez más, dándome cuenta de que el piso en el que estaba parado estaba cubriendo algo hueco. Caminé hacia la pared de la habitación, mirando cuidadosamente el suelo para asegurarme de que no haya agujeros o brechas. Por lo que yo sabía, el terreno que esa cosa tenía encima era firme, así que estaba convencido de que había encontrado una trampilla, un sótano o algo así. Escuché a Steve regresando, atravesando la maleza, mientras yo gritaba, «Steve, ven aquí, está un Cuando iba a decir la palabra hueco, salté un poco, con la esperanza de recrear el sonido para que él fuese capaz de escuchar al entrar. En el momento en el que mis pies tocaron el suelo, sentí que se caía. El recuerdo de la caída es borroso, pero recuerdo haber escuchado sonidos de madera rompiéndose. Recuerdo haber visto la luz de la linterna de Steve cayendo en completa oscuridad. No fue una caída larga, pero debía haber caído en una posición terrible porque perdí el conocimiento por al menos varios segundos. Cuando desperté, estaba mirando una luz brillante. Por un instante pensé que era la legendaria luz al final del túnel.
Estaba enojado conmigo mismo. ¿Moriste en Nebraska, Jack? Vaya, tú sí sabes cómo cagarla. Mi autodesprecio en el más allá fue interrumpido por lo que sonaba como la voz de Steve. Dios, Jack, Jack, ¿puedes oírme? Amigo, despierta. Por favor, despierta, gritó. Pude levantar la cabeza del suelo lo suficiente para que él celebrara. El dolor en mi cabeza era inmenso, pero no se comparaba con el dolor que tenía en la rodilla. Sabía que tenía una contusión, pero el dolor en mi rodilla era mucho más apremiante. Miré alrededor hasta que encontré mi pequeña linterna. Luego me senté y tranquilicé a Steve. Estoy bien, me lastimé la rodilla, también me golpeé la cabeza realmente fuerte. Mierda, gracias amigo, pensé que estabas muerto. Imagínate morir en Nebraska, sería horrible. Sus palabras me hicieron reír un poco, pero me contuve. El más mínimo movimiento me hacía doler la cabeza y hacía que me mareé increíblemente. ¿Necesitaré una cuerda?, dijo Steve. ¿Qué?, pregunté en voz baja. ¿Debo ir a buscar una cuerda para poder sacarte de aquí o ves una escalera? Miré alrededor de las paredes que estaban frente a mí. Eran de cemento liso. No había forma de que pudiese salir de ahí escalando. Sí, ve por la cuerda, le dije. Está debajo de todas nuestras cosas. Puede estar en mi bolsa de escalar roja, pero no estoy seguro. Steve asintió, diciéndome que me quedara allí y que volvería rápido. Luego se fue corriendo. El silencio fue incómodo. Después de que el sonido de los pies de Steve pisando el piso en el que estaba yo se desvaneciese, solo pude escuchar ese zumbido que se escucha cuando hay silencio total, mezclado con el latido en mi cabeza. Me moví hacia la pared de cemento más cercana y me recosté en ella, descansando y respirando profundamente. En un intento de calmarme, el cemento estaba normalmente frío y tenía mi espalda apoyada en la pared. Era verano, así que solo tenía una camiseta puesta, pero aún así se sentía como hielo. Una vez más, esa observación se realizó principalmente después del hecho. En ese momento, se sintió bien apoyarse en algo. Me senté allí, esperando a Steve en ese sótano subterráneo y comencé a sentirme incómodo. Me sentí como un idiota por haberme caído ahí. Sentí dolor por mis heridas también. En un instante, todo eso pareció juntarse en una sola emoción, cuando escuché lo que solo podía ser la respiración de alguien. En algún lugar a mi izquierda, me convencí a mí mismo de que solo fue mi mente quien me engañó por unos momentos, hasta que mi mente decidió reproducir rápidamente la historia del Sr. Mice. Cuando lo escuché por primera vez en esa clase de años antes, estaba más impresionado que asustado, pero ahora, estando sentado en un sótano oscuro en el medio de Nebraska, sentí algo que no había sentido en hace mucho tiempo. Ni siquiera podía estar resumido en la palabra miedo. Mientras estaba sentado allí, sentí un miedo que lo abarcaba todo. Apunté mi linterna a mi izquierda, la dirección en la cual creía haber escuchado el sonido. La luz no llegó a la otra pared, estaba muy lejos, pero me reconfortó no ver absolutamente nada allí. Respiré profundamente durante un par de segundos más, cuando escuché otro ruido en la oscuridad. Fue muy rápido, y no sabía si fui yo al mover mi cuerpo, pero me pareció escuchar un sonido raspante a menos de 3 metros delante de mí. Sonaba como el ruido que hacen tus pies cuando caminas por un piso cubierto de tierra. Antes de que pudiera reaccionar, escuché la respiración a mi izquierda otra vez. Esta vez más cerca. No había forma de que eso fuera real. No había visto ni una telaraña en ese edificio, y ahora estaba seguro de que tenía algo que estaba respirando a mi lado. Estaba enojado conmigo mismo por estar imaginando cosas. Me dije que el cerebro humano está constantemente alucinando. Me dije a mí mismo que mientras estás en silencio o en la oscuridad, el cerebro emite sonidos para llenar el vacío, o hace que veas cosas que no están allí. Canalicé mi escéptico interior para calmarme. Funcionó. Funcionó hasta que vi un destello de algo delante de mí.
No podía estar completamente seguro de lo que era, pero escuché sonidos de pies arrastrándose y comencé a llenarme de miedo. En ese punto, decidí que lo mejor que podía hacer era apagar mi linterna, suponiendo que si no podían verme, lo que sea que fuesen, ellos no podrían alcanzarme. Apagué mi linterna y me quedé en completa y total oscuridad. La luz de la linterna se apagó, enfriándose, y la puse en mi bolsillo, empujándome hacia atrás simultáneamente contra la fría pared de cemento, en un intento de pararme. Logré levantarme y me di cuenta de que mi rodilla lesionada no podía soportar la presión. Cogí hasta la esquina, tarareando para mí mismo, tratando de romper el silencio ensordecedor. Llamé a Steve, tan fuerte como pude, pero no escuché ninguna respuesta. Probablemente estaba en la parte trasera del auto, todavía buscando la cuerda. Tenía que haber una escalera o algo en algún lado. Seguí tarareando y el latido de mi corazón, que había estado latiendo casi fuera de mi pecho, disminuyó a un ritmo manejable. Me moví a lo largo de la pared de cemento, manteniendo todo mi cuerpo contra ella y el peso de mi rodilla lesionada. Había recorrido lo que supuse que eran unos 10 metros, cuando mi cabeza tocó algo frente a mí. Caí al suelo. Mi contusión debe de haber amplificado el dolor, porque era cegador. Llevé ambas manos a mi frente cuando sentí algo cálido y húmedo en los dedos. Busqué un corte en mi frente, pero no pude encontrar uno. Busqué desesperadamente mi linterna mientras me sentaba e intentaba recostarme contra la pared. Agarré la linterna con mi mano derecha y me apoyé en la pared con la otra mano. La encendí y la alumbré en la oscuridad en donde yo estaba tirado solo. El suelo estaba mojado, pero la suciedad no dejaba ver el color de ese líquido. Intenté enfocar mis ojos en el charco, traté de convencerme a mí mismo de que era mi sangre cuando vi caer una gota en el charco. Mis palabras carecían de la capacidad de descubrir la forma en la que me sentía cuando oí el ruido de goteo de nuevo y vi otra pequeña bola de líquido caer del charco. Creo que sabía, incluso entonces, de dónde venía exactamente, pero intentaba convencerme de que estaba infinitamente equivocado. Levanté la linterna y apunté a la fuente del líquido. Lo que me devolvió la mirada fue una tubería que sobresalía de al menos 1 metro de la pared de cemento. El metal estaba oxidado y agrietado. Pequeños pedacitos de líquido comenzaron a filtrarse. Al final de una tubería había un simple cabezal de ducha apuntando hacia el suelo. ¿Conoces esa sensación de tener un nudo en el estómago? Sentí esta sensación e inmediatamente vomité. El vómito cayó en mis zapatillas, pero eso no era lo más importante en ese momento. Ignoré el dolor en mi rodilla y me arrastré por la pared lo más rápido que pude. Escuché ruidos, pero no sabía si solo fueron los sonidos de mis propios movimientos o de algo a mi alrededor. Logré pasar agachado debajo del siguiente cabezal de ducha. Este estaba más arriba en la pared y parecía tener el mismo líquido que el otro. Sentí que me movía a lo largo de un lugar infinito. De vez en cuando quería pasar agachado o arrastrarme por debajo de alguna que otra barra de metal o de otro cabezal de ducha. Comenzaron a verter más rápido, pero el líquido era demasiado espeso y no salía fácilmente. La habitación comenzó a oler mal. Recordé de inmediato la forma en la que el señor Mice le había descrito. Me quité la camiseta y me tapé la nariz con ella, caminando hacia adelante, pero eso no detuvo el olor en un instante. Olía a vómito, olía a mierda, olía a pelo quemado, olía a podrido. Todavía me estaba moviendo por la pared cuando caí en otro lugar. Golpeé la tierra con fuerza, la adrenalina corría por mis venas, el dolor aún seguía. Mi linterna todavía estaba en mi mano, apunté y examiné mi entorno. Frente a mí había una puerta allí, aunque parecía vieja. Tenía un diseño pequeño y agradable, un picaporte y una aldaba que parecía un demonio gruñendo. La pintura roja se estaba desprendiendo frente a mí, cayéndose al suelo. Me levanté torpemente y atravesé la puerta, pasando por una lámina de metal colgante frente a mí. Me estaba arrastrando ahora.
No había forma de que pudiera correr. Las paredes y el techo estaban revestidos de metal, del tipo que se vería en el techo de una granja. Grandes pedazos de madera parecían sujetar las láminas de metal, sosteniendo juntos ese improvisado túnel. No podía arriesgarme a pasar por ahí. Posiblemente me cortaría con el metal o me golpearía con la madera, provocando un derrumbe. Así que pasé gateando. Seguí caminando por lo que parecían millas, de vez en cuando chocando contra las paredes porque el sendero parecía curvarse como una serpiente. No tenía idea de dónde estaba el agujero por el que había caído, pero supuse que tenía que haber una salida al final de esto. Si no hubiera estado gateando, seguramente me habría lastimado mucho peor. Habían partes del túnel en las que el techo se inclinaba a unos 3 metros sobre el suelo. No se había derrumbado porque el techo todavía aguantaba. Alguien lo había construido así a propósito. No me importó en ese momento. Seguía diciéndome a mí mismo que no había nada detrás de mí, pero juré escuchar unos pasos a solo unos metros detrás de los míos. Mis jeans rozaban mis piernas de vez en cuando, haciéndome sentir como si alguien me estuviera tocando, pero hasta el día de hoy no sé con seguridad si alguien en verdad lo estaba haciendo. Me arrastré hasta que llegué a una pendiente. Con alegría miré hacia adelante. Había una puerta de bodega. La puerta era de madera. Lo sabía porque podía ver una luz del otro lado de ella. No estaba seguro, pero pensé que podrían ser las luces del automóvil. Además de todo eso, estaba muy feliz de encontrar una salida. Me arrastré hasta la puerta y golpeé el hombro contra ella. Se movió, pero no se abrió. Empecé a gritar, grité tanto que me dolió la garganta. Lo único que se escuchó fue un fuerte grito, sonaba como un animal moribundo. Me desplomé por el agotamiento y el dolor. Mis ojos se quedaron mirando las rendijas de luz delante de mí. Estaba tan cerca de estar afuera que podía sentirlo. Fue en ese momento de silenciosa derrota cuando oí un ruido que era, sin lugar a dudas, algo que se movía por el túnel. Parecía algo que se estaba arrastrando, se movía, se detenía por un segundo y luego se volvía a mover. No tenía nada en el estómago para vomitar, pero igualmente comencé a vomitar. Hice lo posible para mover mi brazo y enfocar con la linterna en el túnel. Lo que vi, todavía no lo puedo racionalizar. Sé lo que vi, pero no puedo convencerme de que realmente estaba allí. No puedo dejar de decirme a mí mismo que estaba alucinando. Vi a un niño con un camisón sucio. El camisón estaba manchado con algo oscuro y marrón, con algunas manchas de color rojo intenso. El niño era extremadamente débil y se veía como una víctima de un holocausto. Solo le pude ver un ojo, el cual se reflejaba por una brillante luz en mi linterna. Entre sus mechones de cabello largo y sucio, las yemas de sus dedos estaban llenas de tierra. El niño, o la niña, no estoy seguro de lo que era, se acercó a mí con dificultad. No respiraba con dificultad, pero parecía que cada movimiento de cada uno de sus músculos requería mucha fuerza. Sin embargo, lo que hizo que me congelara de miedo fue su ojo. Solo era visible porque lo alumbraba mi linterna y podía sentir ira, odio profundo o algo así. En ese punto, el idioma español realmente carecía de las palabras correctas para explicar la situación. Se podría decir que ese niño tenía malas intenciones. Fuese una alucinación o no, se me estaba acercando. Comencé a llorar. Se acercaba cada vez más. Cuando escuché una voz detrás de mí. «Hey Jack», susurró la voz. Era Steve, estaba seguro. Traté de responder con la intención de decir «Abre la puerta y sácame ahora mismo». Sin embargo, en el estado en el que estaba, eso sonaría tonto. Me arrastré hacia la puerta empujándola con mi cuerpo y rompí el contacto visual con el niño. Mientras lo hacía, la linterna se cayó y rodó por la pendiente, deteniéndose en alguna parte, cerca de los pies del niño. «¿Qué ves?», la voz preguntó. «¿De qué estás hablando?». Cerré los ojos. Recuerdo haber escuchado una respuesta. «Solo mira. Dime lo que ves». Pero mis propios gritos de frustración se ahogaban. Murmuré como un loco cuando la voz me dijo con calma: «Descansa un segundo».
Lo conseguiré. Lo que dijo tardó un segundo en cumplirse. En ese momento cerré los ojos con fuerza. Steve, solo hazlo, por favor. Por favor, solo ábrela. Por favor, dije. Solo sácame de aquí. Mi voz comenzaba a sonar más fuerte. Steve, maldita sea, abre la puta puerta de madera. Abrí los ojos por una fracción de segundo para ver nada más que pelo negro colgando delante de mi cara y un pequeño destello de luz entre el pelo. Cerré mis ojos y grité con cada onza de energía que tenía: ¡abre la puta puerta! La puerta detrás de mí se abrió y caí sobre la tierra, tomando un soplo de aire fresco. Mis ojos seguían cerrados, pero lo primero que hice fue cerrar la puerta de la bodega. Después de hacer eso, respiré hondo y abrí los ojos. Vi al granero siendo iluminado por las luces del auto. Mi cabeza latía de dolor. Estaba cubierto de tierra y de líquidos que ni siquiera me importaba saber su origen. Mi rodilla estaba, al menos, dislocada. Pero a pesar de todo eso, estaba fuera del túnel. Respiré hondo, puse mis manos en mi cabeza y dije: Steve, ¿por qué no abriste la puerta? Esperé una respuesta, pero no hubo ninguna. Steve, en serio, estaba gritando por mi vida, le dije mientras miraba detrás de mí. En ese momento sentí un nudo en mi estómago, de nuevo. Lo único que había detrás de mí era la gran masa de arbustos que había visto mientras examinaba el perímetro del edificio. Yo estaba enojado. Steve, este no es tu maldito momento. Sal de los malditos arbustos. Me iba a levantar cuando escuché un grito desde fuera del edificio. La luz de una linterna se balanceaba hacia arriba y hacia abajo en la penumbra. Steve venía corriendo hacia la puerta abierta de la estructura, gritando mi nombre y diciéndome que no me preocupara. En ese punto debí haberme desmayado. Cuando desperté, Steve estaba parado a mi lado, tratando de despertarme desesperadamente. Sus palabras fueron casi incoherentes, al menos para mis oídos. Me ayudó a ponerme de pie y empezamos a caminar hacia el auto. Cuando nos alejamos, vi mi linterna tirada en el suelo, justo afuera de la puerta de la bodega. Su luz estaba desvaneciendo. Steve me llevó de vuelta al auto y luego me llevó al hospital más cercano. Me quedé dormido, pero él me dijo que tardó 1 hora en encontrar una carretera principal. No creo haberle contado toda la historia, pero creo que él solo piensa que yo estaba lastimado por la caída. Él nunca me preguntó al respecto y no nos mantuvimos en contacto por mucho más tiempo. No es que nos hayamos separado por todo esto, sino que simplemente dejamos de pasar el rato después de ese viaje y seguimos con nuestros diferentes caminos. Nunca fui capaz de entender completamente lo que sucedió esa noche. Hay muchas cosas que puedo explicar como alucinaciones, pero todavía hay muchas cosas que no tienen sentido. Los cabezales de ducha estaban allí y estaban goteando algo. La puerta era real, el túnel era real. Casi todo lo demás puede ser semi-racionalizado. Si puedo estar seguro de que tuve una conmoción muy mala o una conmoción muy mala, pero lo único que no podía haberme imaginado era que la puerta de la bodega se abriera de repente cuando estaba cerrada. Todavía sigo siendo tan escéptico como siempre lo he sido, pero creo que en lo que me sucedió en las duchas, no soy muy ermitaño o un antisocial por esto. Bebo mucho, pero todavía sigo siendo funcional, pero nunca volveré a Nebraska. Nadie jamás podrá convencerme de hacerlo. Yo tampoco veo películas de terror. No hay absolutamente nada de entretenido en estar tan desesperadamente asustado. Eso es todo, en serio. No hay un final típico en mi historia. Mi experiencia me cambió, sí, pero no hay forma de cambiar nada al respecto a eso. Ni siquiera puedo convencerme a mí mismo de que no estaba solo viendo cosas. Créeme, lo he intentado por años. Antes de esto, realmente no había forma de encontrar información sobre las duchas. La leyenda no se extendió fuera del aula del señor Mice. Nadie contaba historias como esa para mantener a los niños alejados de cierto lugar o para asustarlos.
Simplemente no era algo conocido. Creo que ese es realmente el punto de toda esta historia. Quiero que la gente sepa de primera mano cómo es ese lugar. Tal vez sea porque mi razonamiento de borracho, o porque el niño dentro de mí quiera difundir este tipo de historias otra vez. No lo sé, no me importa. Pero ahora mi historia está aquí, para que la gente piense lo que quiera. Y lo más importante, está finalmente fuera de mi cabeza. Se está haciendo tarde y voy a tomar otro trago. Saludos.